¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que ocurre desde el momento en que un alimento sale de una planta de producción o de un centro de distribución hasta que finalmente llega a nuestra mesa? Ese recorrido que a simple vista parece rutinario es en realidad una etapa crítica que define si los alimentos llegan frescos, seguros y libres de riesgos para nuestra salud. El transporte de alimentos perecederos es mucho más que un simple traslado. Es la garantía de que durante todo el trayecto se mantengan las condiciones adecuadas, evitando la descomposición, la contaminación y la pérdida de calidad. Porque cuando hablamos de carne, pescado, lácteos o productos refrigerados, el más mínimo descuido puede convertirse en un riesgo sanitario para miles de personas. Y es justamente por eso que los estados, y en particular Colombia, han establecido normas específicas que regulan cómo deben ser los vehículos que transportan estos alimentos, qué condiciones deben cumplir y cómo se asegura la llamada cadena de frío. Estas normas buscan un equilibrio entre la eficiencia logística y la protección de la salud pública. Garantizan que los alimentos lleguen al consumidor final manteniendo sus propiedades, su sabor, su olor y su apariencia. Imagina por un momento un camión que transporta pescado fresco durante varias horas de carretera, pero sin el sistema adecuado de refrigeración. El resultado sería un alimento alterado, sin condiciones para el consumo y con un alto riesgo de provocar intoxicaciones masivas. Ese es precisamente el tipo de situaciones que estas regulaciones buscan evitar. Cumplir con estas normativas no es solo un asunto legal. Es, sobre todo, un compromiso con la seguridad alimentaria, con la confianza del consumidor y con la salud de toda la sociedad. Cada vez que un alimento llega en óptimas condiciones a la mesa de una familia, detrás de ese momento hubo un sistema normativo que funcionó, un transportador que cumplió su deber y una cadena de control que protegió al ciudadano común. Por eso, cuando hablamos de regulaciones para el transporte de alimentos perecederos, no hablamos de simples trámites o de requisitos técnicos. Hablamos de la vida cotidiana, de la tranquilidad de las familias y de la confianza en que lo que consumimos nos nutre sin ponernos en riesgo. De allí la importancia de comprender estas normas, aplicarlas con rigor y reconocer que son un pilar esencial de la salud pública y del bienestar colectivo.